años el país ha firmado varios acuerdos comerciales con diferentes países. Y sobre este importante tema vamos a conversar con el embajador Luis Omar Fernández, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador, de los acuerdos... Un embajador joven. Muy joven. Los Gracias acuerdos por comerciales por más el cumplido. importantes que tenemos, creo que andan por 5. ¿Cuáles podrían ser lo más importante? ¿Con qué países? Y hablar de logros y desafíos pendientes que tenemos en esos Sí, acuerdos. muchísimas gracias y ante todo darle los muy buenos días a su teleaudiencia. Fíjense, yo quisiera antes de hablar de los acuerdos, edificar un poco a esa población, la mayoría de la población que al escuchar sobre estos temas de comercio internacional y tratados comerciales, no entienden mucho y están escuchando tal vez un idioma chino, japonés, cuando escuchan estos términos. Y los acuerdos comerciales vienen a ser contratos o acuerdos entre dos países que buscan dinamizar el comercio bilateral entre ambos países. Y estos acuerdos incluyen varios puntos o varios mecanismos para desarrollar ese comercio, pero el principal es la reducción de los aranceles, es decir, ese impuesto que se cobra en frontera cuando un producto pasa a otro país, eso en el marco de los acuerdos se reduce o se elimina y permite que el flujo comercial se pueda incrementar de manera exponencial. Para la República Dominicana, el primer ejercicio de esos acuerdos entre la República Dominicana y otros países fue en los años 80 con un acuerdo parcial con Panamá. Ese acuerdo parcial era muy limitado a unas pocas líneas arancelarias o productos, y el cual no se vino a implementar hasta el 2002, cuando se negoció su reglamento de implementación. Luego de ese, digamos, experimento, ya en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, se crea la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, en la cual convergen 16 instituciones del Estado que tienen que ver directo e indirectamente con los temas de comercio internacional. Y ya el año, en el 1998, se habían negociado 2 acuerdos de libre comercio, uno con Centroamérica y el otro con el CARICOM, con los países del Caribe. Luego de esos 2 acuerdos, que fueron los primeros y que fueron con la región, ya la República Dominicana iniciaba un proceso de apertura comercial. Luego ya en los años a principios de los años 2000, se negocia el acuerdo tal vez más importante para la época, que fue el DERE-CAFTA, el famoso DERE-CAFTA, que fue un acuerdo negociado con Estados Unidos y los países de Centroamérica, y al cual la República Dominicana un poco entró apresurado, porque ya habían iniciado las primeras rondas de negociación, y que si no se introducía esa dinámica, era muy probable que la República Dominicana iba a durar muchos años en poder llegar a un acuerdo de libre comercio Como le ocurrió a algunos, hay países como Colombia y Perú y otros que le han tomado muchos años poder negociar y poder llegar a concretizar su acuerdo de libre comercio. En aquel momento hay que recordar que habían temas y sectores como el sector textil que se veía amenazado, que podría hasta sucumbir de no firmar un acuerdo, porque esas preferencias que tenían en el marco de otros sistemas de preferencia se iban a eliminar. Y ese sector, que en su momento era el principal sector a nivel de empleos del país, se iba a ver muy afectado y se tuvo que negociar, tal vez un poco apresurado, ese acuerdo. Luego vino entonces el acuerdo... Y ya luego de esa experiencia que hace ese acuerdo un poco, que sea un acuerdo controversial por la forma y la rapidez y el contenido del mismo, firmamos y negociamos nuestro último acuerdo, que es el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea y los países del CARIFORO, el EPA, por sus siglas en inglés. Ese acuerdo, y no solamente lo decimos nosotros, sino es un consenso tanto del sector público como del sector privado, que es el mejor acuerdo que ha firmado la República Dominicana. ¿Por qué es el mejor acuerdo? Y comparémoslo con el DERE-CAFTA. Perfecto. Fíjese, primero, el DERE-CAFTA
no incluye ninguna exclusión de productos. Es decir, en el DERE-CAFTA hay calendarios de degradación para aquellos productos que son más sensibles, pero no hay ninguna exclusión. ¿Cuál es, por ejemplo, el producto más sensible dentro de ese Hay una calendario? diversidad de productos que son sensibles. Hay muchos productos que son del agro, como es el arroz, la habichuela, el ajo, cebolla y demás, que son el pollo, la leche. Son productos muy sensibles que tienen que ver hasta con factores tan importantes como la seguridad alimentaria del país. Y en ese sentido, el DERE-CAFTA no lo protege, excluye, sino los que protege mediante... Pero durante un tiempo. Mediante un calendario de grabación, los protege por un tiempo. Y la lógica es que el sector productivo nacional se pueda preparar ante la apertura de sus sectores. Okay. Y hemos visto de manera muy grata cómo algunos productores o algunos agroindustriales del país se han tomado la tarea en serio, sí, y han invertido de manera considerable en la última tecnología en su sector y en poner a su industria, a su empresa, a competir con esa eminente competencia que viene, sí, del exterior. Pero la competitividad sistémica y el clima de negocio para muchas empresas locales se hace muy difícil, con problemas como el de la energía eléctrica. Sí, sin lugar a duda. ¿Cuáles han sido las principales lecciones aprendidas de los obstáculos que enfrenta el sector empresarial para competir en el marco de todos estos acuerdos? Sin lugar a duda, el país tiene muchas tareas pendientes y una de esas tareas es el tema de la energía eléctrica. Hay temas de la estructura fiscal del país que podría ser más eficiente. Se podría reducir tal vez algún impuesto en un lado, incrementarlo en otro, para que el sector empresarial sienta cierto alivio y que pueda competir de manera libre. Hay factores que sin lugar a dudas inciden, pero los acuerdos de libre comercio vienen a mejorar en cierta medida esos aspectos. ¿Por qué? Porque si el acuerdo se negocia bien, como fue el caso del EPA, y sigo con la pregunta anterior, si los acuerdos se negocian bien, generan muchas oportunidades. Si los acuerdos se negocian mal, generan muchas amenazas. Y es por eso que el país siempre tiene que seguir perfeccionando su capacidad negociadora. En el caso del EPA, como le estoy diciendo... En el EPA no se habla como de un tratado comercial, sino una asociación. Hasta se le cambia el término exactamente por eso, porque no es un acuerdo de libre comercio, porque sí incluye exclusiones. Exacto. Es decir, hay más de 200 productos dominicanos que están excluidos y nunca entrarán en ningún periodo de grabación, ni nunca entrarán en este acuerdo, sino que siguen con sus aranceles normales, como siempre lo tuvieron, y nunca se verán afectados o amenazados. Gracias a Dios seguimos siendo el principal exportador de banano orgánico a Europa. Es uno de los rubros agrícolas que se vieron beneficiados por el acuerdo. Hay competidores tanto en África como en Latinoamérica que deben de pagar su arancel, y la República Dominicana, en el caso específicamente del banano, entra sin ningún tipo de arancel o cuota al mercado europeo. Asimismo hay otros productos como el azúcar que entra libre de arancel y sin cuota a la Unión Europea, y muchos otros productos que antes o pagaban arancel o tenían una cuota de entrada, y gracias al acuerdo se eliminaron todo eso. Mi embajador, su opinión sobre qué hacer, nuevos acuerdos o profundizar en la implementación de los que tenemos. Fíjese, a partir del 2008, a partir del EPA, la República Dominicana se puede decir que cambió su visión y sus perspectivas y los alcances de los futuros acuerdos que se va a abocar a firmar. Estos acuerdos, que antes tal vez el referente era el CAFTA, sí, y a partir del EPA ya el referente es el EPA, van a ser acuerdos ya no de libre comercio, no serán acuerdos de libre comercio, van a incluir exclusiones de seguro de los productos más sensibles. Vamos a poder plasmar los mejores beneficios de los acuerdos ya vigentes, y
y va a ser mucho más beneficioso cualquier acuerdo que firmemos que los anteriores. ¿Y por qué? Porque ya la República Dominicana tiene acuerdos con el 90% de sus mercados actuales. Pero no debe de mantenerse aislado del proceso de apertura del mundo. El mundo, la globalización, como se conoce, es una realidad, no es una opción. El mundo se sigue abriendo. En los últimos años, en los últimos 5 años o 6, desde que el país dejó de firmar nuevos acuerdos, solamente el hemisferio ha firmado casi 20 acuerdos comerciales. De hecho, ustedes tienen unos 8 contactos para nuevos acuerdos. ¿Cuáles son esos países? Los países que han presentado interés en negociar con República Dominicana son Canadá, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y por consiguiente el Mercosur, y países tan lejanos como Taiwán y otros, han presentado su intención de negociar. La República Dominicana en ese sentido, y en estos años de pausa, se podría decir, de negociaciones comerciales, ha elaborado estudios de factibilidad comercial con varios de estos países para determinar si es factible o no negociar un acuerdo con algunos de estos países. ¿Y qué pasa con nuestro vecino Haití? Haití, sí. Díganos qué pasa con Haití. Tenemos por lo menos un estudio de factibilidad. ¿No podemos hacer bilateral? En Haití hay una coyuntura interesante, y es que con Haití estamos atados en el marco del EPA, porque es uno de los países miembros de CARIFORO y uno de los países signatarios del EPA. Pero ¿qué pasa? Haití presentó una lista de excepción del acuerdo, y en esa lista, de manera coincidencial, están la mayoría de los productos que comercializa República Dominicana con Haití. Es decir, la mayoría del comercio bilateral se excluye del acuerdo por esa lista, del EPA, por esa lista que presentó Haití. Y lo que está la República Dominicana trabajando, y es el interés, como lo ha expresado el presidente Danilo Medina, es de buscar la manera de facilitar el comercio con Haití. Porque si bien es cierto que la República Dominicana tiene la intención de firmar un acuerdo comercial, es difícil que la contraparte haitiana acceda a esa intención, porque no tienen mucha producción, es muy limitada su producción, los beneficios serían marginales a nivel de exportaciones hacia la República Dominicana, y su principal fuente de ingresos fiscales son los aranceles, son las aduanas. Y si ellos logran un acuerdo o firman un acuerdo comercial con su principal socio comercial, reducirían considerablemente sus ingresos fiscales, y eso sería poco lógico por parte del gobierno haitiano. Bueno, embajador Luis Omar Fernández, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, le damos las gracias por su comparecencia a 1+1, le daremos seguimiento a los acuerdos en negociación, y ustedes, amigos televidentes, permanezcan con nosotros, porque dentro de unos minutos tendremos a la ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Vamos a ver cómo las Fuerzas Armadas de ese hermano país están en manos de una mujer.